Buenas tardes. Hoy vamos a ver los valores atípicos. Los valores atípicos, también se le llaman valores extraños, son datos de mi base de datos que son muy distintos al resto de información. Son valores, ya sean grandes o pequeños, que se alejan mucho de las medidas centrales. Y entonces tienen la particularidad que pueden dar problemas a la hora de hacer el análisis estadístico. Es decir, puede sesgar la información del análisis que yo esté realizando. Por lo tanto, cada vez que yo detecto valores atípicos, entonces estos deben eliminarse. Existen varias técnicas para detectar los valores atípicos. Nosotros vamos a estudiar dos. La primera de ellas es la fórmula mediante los cuartiles. Esta fórmula me da un rango máximo y mínimo en los cuales todo lo que quede dentro del rango se indica que no es atípico. Y todo lo que quede fuera de este rango es un valor atípico. Con esta técnica vamos a iniciar la práctica en el Excel que hemos trabajado hasta el momento. La práctica en el aula 1. Vean que ya hemos desarrollado la mayoría de las actividades que venían en la práctica. Hoy vamos a desarrollar el punto 7, que es realiza el análisis de valores atípicos. Entonces, antes de iniciar el análisis de valores atípicos, vamos a trabajar sobre la variable saldos que hemos trabajado hasta el momento. Resulta que para realizar un análisis de valores atípicos, sabiendo que tienen el problema de que si yo los utilizo, no los elimino de mi base de datos, entonces puede causar problemas de análisis. Este punto 7 que está aquí debería de realizarse de primero cuando yo hago un análisis estadístico. Es el punto 1 antes de realizar una tabla de distribución de frecuencias, que fue el punto 1 que hicimos. Deberíamos hacer el análisis de valores atípicos. Lo tenemos hasta acá porque realmente hasta ahora nosotros tenemos la información para hacer el análisis de esa fórmula, que es una fórmula la cual trabaja con cuartiles y rango entre cuartiles. Entonces, yo necesito tener esa información, ustedes ya la tienen ahora y ya tienen el conocimiento para poder analizar esa fórmula. Entonces, este es el paso 1 para poder hacer un análisis estadístico. Posterior a ese paso, recopilo la información que habíamos visto la semana pasada respecto a las medidas de variabilidad. Recuerden que es muy importante analizar la variabilidad. Entonces, si yo, como primer punto, debería analizar atípicos y posterior variabilidad. Y después de esas dos, ya ahora sí tengo una base de datos limpia, la cual puedo realizar cualquier análisis estadístico. Entonces, sabiendo que este es el punto 1, podría ser que si ahora detectamos valores atípicos, toda la información o todo el análisis que hayamos hecho esté mal y tenga que volverse a hacer. Ese es el problema de hacer el análisis de atípicos hasta el final. Bueno, ya a partir de esta clase ustedes saben que para hacer un análisis descriptivo, lo primero que deben realizar es analizar atípicos. Posterior a eso, analizar variabilidad. Y después de saber que los datos tienen una variabilidad baja, entonces hacemos cualquier otro análisis. Es decir, podemos hacer tablas de frecuencias, podemos hacer gráficos, obtener medidas de posición y las otras medidas de variabilidad y cualquier otro análisis estadístico que quiera realizar. Entonces, ahora sí, vamos a hacer el análisis de valores atípicos.
La primera parte es realizarlo, o vamos a realizar la fórmula por medio de los cuartiles. Entonces, dice la fórmula lo siguiente. Vamos a hacer los dos rangos. Vamos a traer acá la fórmula y vamos a hacer los dos rangos. El rango mínimo, es decir, el valor mínimo en que los datos deberían de estar para que no sean atípicos. Y lo que vamos a hacer es traernos información que ya tenemos. Dice que tome el cuartil 1. Entonces voy a ir a tomar el cuartil 1. Ya no deberíamos de calcularlo porque este es nuestro archivo en donde hemos hecho todos los análisis. Entonces voy a ir a hacer el cuartil 1 con todos los datos que yo tengo, porque todavía no sé si hay atípicos o no. Entonces voy y tomo mis cuartiles. Voy a buscar los que los tengo arriba. Tomo el cuartil 1. Puede ser con la fórmula de Excel o la fórmula estadística. Recuerden que son las dos técnicas que les enseñé. Tome el cuartil 1 y como es el rango mínimo, réstele 1,5 y multiplique por el rango entre cuartiles. Recuerden que esa es una medida de variabilidad que calculamos. Y resulta que el dato mínimo para que la variable saldo sea atípico es menos 86,63. ¿Qué significa eso? Que aunque yo tenga un saldo en 0, ese 0 no se considera atípico. Es un valor extremo. Sí, es un valor muy pequeño, pero no es atípico. Es decir, no debo eliminarlo de mi base de datos si existiera. Si nos vamos a la base de datos, vean que el dato mínimo que teníamos es 27. Bueno, entonces con esto nos damos cuenta que el 27, siendo dato mínimo, no es atípico, por lo tanto ninguno de los otros es atípico. Si existiera el 0, es decir, no tienen saldos ahí, entonces ese 0 tampoco sería un valor atípico. Pero ¿qué pasa si tienen un valor inferior a menos 86,63, que es el valor que acabamos de darnos? Ese dato que es menor a este valor se considera típico. Ahora, ese es el rango mínimo. Ahora con el rango máximo. El rango máximo lo que hace es que toma, en lugar de cuartil 1, toma el cuartil 3 y hace una sumatoria. Entonces voy a ir a buscar de nuevo el cuartil 3 dentro de las medidas de posición. Tomo el cuartil 3 y le sumo 1,5 por el rango entre cuartiles. Y entonces el rango entre cuartiles aquí sería 752,25. Y resulta que mi dato máximo es de 2.922,38. Entonces, ¿qué me está diciendo esto? Me está diciendo que todo lo que es superior a 2.922,38 dólares, recuerden que está la variable saldos, se considera atípico. Vámonos a la base de datos. Vamos a ver cuál era el dato máximo que tenemos. Y entonces nos vamos acá al dato máximo. Y el dato máximo es 2.557. Y resulta que todo lo que es superior a 2.922 es atípico. Con esto, ¿qué detectamos? Como conclusión, detectamos que no existen valores atípicos en mi base de datos, en la variable saldos. Es decir, bueno,
ya no vamos a tener el problema de que todos los análisis descriptivos que acabamos de hacer estén malos, están buenos todos. ¿Por qué? Porque acabo de detectar con la fórmula de rango entre cuartiles y cuartiles que no tengo valores atípicos en mi base de datos. Esta es una técnica, esta es la que viene en la filmina. Entonces, por medio de este rango podemos detectar valores atípicos. Existe otra técnica que no viene en las filminas y se las voy a mostrar acá en el Excel. Resulta que, recuerden que nosotros trabajamos un gráfico para poder analizar el rango entre cuartiles. Y ese gráfico se llama diagrama de caja. El diagrama de caja es otra técnica para poder detectar valores atípicos. Entonces, vamos a analizar o a realizar el diagrama de caja de la variable saldos. Creo que ya lo habíamos hecho más adelante, pero vamos a volver más atrás, pero vamos a volverlo a hacer. Voy a irme a buscar la caja. Recuerden que la caja no siempre sale tan fácil. Aquí estaba, ¿no ven? Acá en el bombillo, ahí va a estar la caja. Entonces voy a ir a seleccionar todos los datos de mi base de datos y busco insertar gráfico de estadística, diagrama de caja. Recuerden que este gráfico tiene ciertas deficiencias respecto a las medidas de cuartiles. No las da realmente como deberían de ser, pero sí tiene algo muy importante este diagrama, que yo puedo detectar atípicos en él. Entonces voy a hacer una demostración. Recuerden que con las fórmulas de arriba nos dimos cuenta que no existen valores atípicos. Por lo tanto, esta caja está limpia. No hay puntos acá en los valores extremos. En los dos bigotes no hay puntos. Pero, ¿qué pasa si yo agrego un valor atípico dentro de mi base de datos? Voy a agregarlo para hacer la prueba. Entonces, voy a irme a la base de datos de nuevo y voy a agregar otros clientes acá. Voy a agregar el cliente 121, el cliente 122 y el 123. Como ya sabemos dónde están o a partir de dónde ya un cliente o un saldo es atípico, entonces voy a iniciar desde ahí. Como son mayores a 2.900, entonces voy a empezar con 3.000. Y entonces digo, bueno, hay un cliente que tiene saldos de $3.100, hay otro cliente que tiene saldos de 5.258 y hay un cliente que hay un saldo negativo. Normalmente no deberían de existir los saldos negativos, pero bueno, vamos a ponerlo para ver si efectivamente nos va a salir este valor atípico mínimo. Este valor atípico mínimo es de menos 86.63, entonces voy a llevarlo más arriba. Entonces va a ser menos 83,56. Menos 88,56. Ok, entonces vamos a ver qué sucede. Estos entonces son datos nuevos que no teníamos en nuestra base de datos, solamente para revisar cómo detecta la caja esos valores atípicos. Vean que vuelvo a seleccionar los valores y vuelvo a buscar la caja. Y vean lo que sucede. Ya tengo valores mucho más grandes. Vean que este es bastante alto. Y este, como yo sabía que a partir de 2.900 ya
es atípico, entonces lo puse mayor y vean dónde está. Este punto, si ustedes se posicionan sobre este punto, dice que es un valor de 3100 y se considera atípico. Y el punto 2558. ¿Qué pasa con este otro punto? ¿Qué pasa si yo le pongo el valor de menos, ponerle un valor un poco más pequeño? Todavía no lo está detectando. Vamos a ver. Siempre sigue dentro de. Y bueno, tiene esta desventaja respecto a algunos valores más que son menores, que están en el rango mínimo, no siempre los detecta. Y lo ven acá, vean que este todavía no lo ha detectado. Puse un valor bastante grande y vean que ahora sí me detectó por aquí el valor. Aquí está el punto y resulta que este es un valor atípico. Ok, entonces, vamos a llevarlo de nuevo acá abajo. Tenemos un gráfico en donde al principio no teníamos valores atípicos, nos lo dijo la fórmula. Aquí está. Pero resulta que empecé o le agregué 3 valores más que se consideran atípicos y ahora sí volví a hacer la caja y el diagrama de caja me detectó los valores atípicos. Acá recuerden que solamente debemos agregar, entonces, de qué estamos hablando, saldos en dólares. Y de esta manera ya tenemos los dos métodos para detectar valores atípicos. Importante que el diagrama de caja, yo les mencionaba, que es mejor realizarlo para la detección de valores atípicos. Se puede realizar también para estudios de variabilidad, para varias variables que más adelante vamos a ver, pero para la detección de valores atípicos es ideal. Podemos ver en cada variable cuáles valores debemos eliminar. Ahora, yo les dije en un inicio que cuando los detecto, los debo eliminar. Si yo, agregando estos 3 valores que existían desde el inicio, por ejemplo, estos 3 valores existían desde el inicio. Yo llego y los dejo y empiezo a hacer todo el análisis con estos 3 valores en rojo. Yo voy a tener sesgos importantes en los análisis. Entonces, como les dije también en un inicio, como este es el primer paso para el análisis descriptivo, entonces analizo atípicos, los detecto y los elimino. ¿Qué pasa si yo necesito 123 datos? Porque mi muestra es de 123, mi tamaño de muestra, mi N es de 123. Yo debería sustituir esos datos. Y hay varios métodos de sustitución. Entonces, cuando los detecto, los elimino es una forma, u otra es sustituirlos. Y para eso, entonces nos vamos a ir a revisar los tratamientos. Entonces, ahora sí, vimos valores atípicos, que los valores atípicos corresponden a valores que son muy distintos al resto de mi base de datos. Ahora, ¿qué pasa si yo los detecto? ¿Debo eliminarlos? ¿Debo sustituirlos? Son 2 técnicas. Pero también puede ser que mi base de datos no es que tenga valores atípicos, sino que no tenga valores. Y eso es muy común.
Yo tengo esta base de datos, tengo 120 clientes y esto es un registro, entonces es un poco más fácil porque se registró el saldo de alguna manera. Pero ¿qué pasa si es una encuesta? Como la encuesta que ustedes van a hacer para su proyecto. Esa encuesta puede ser que haya gente que no les conteste ciertas preguntas. Esas preguntas que quedaron sin contestar son valores faltantes o valores perdidos. Son valores que no se tienen y no hay forma de poderlos volver a sustituir o volver a encontrar y llenar mi base de datos. Entonces, ¿qué hago con esos valores? El tratamiento es exactamente igual a como si fuera atípico. Entonces, por eso están los tres temas. Está un valor atípico, como el que acabamos de detectar en la base de datos. Está un valor faltante, que es un valor que no existe porque no me contestaron esa pregunta, porque no había información. Por ejemplo, este registro hubo un fallo en el sistema y el cliente 19 no tiene ningún saldo, entonces esto es un valor faltante. ¿Qué hago con ese valor faltante? Les hablé que habían varios métodos. Entonces, vean que el primer método que viene acá es el de eliminarlos de la lista, como el que ahorita acabo de mencionarles. Entonces, ya sea valor atípico o valor faltante, es un valor que yo no debo tener en mi base de datos. Entonces, ¿qué hago con él? Puede ser que lo elimine. Tiene un gran inconveniente. Si yo tengo justo la muestra, como acabo de decirles, yo tengo justo los 120 datos en mi base de datos de Excel y debo eliminar porque tengo valores atípicos o porque tengo valores que faltan. Ya no podría trabajar con menos de 120 datos porque si no, la muestra no es estadísticamente representativa. Por lo tanto, ¿cómo lo soluciono? El método de eliminación quedaría descartado porque voy a tener el inconveniente que ya no voy a hacer la muestra representativa. Por lo tanto, podría ser cualquiera de los otros dos métodos. Por ejemplo, el de selección de variables. Este método yo podría ir y seleccionar ciertos datos y colocarlos ahí. Datos, por ejemplo, que sean valores ya determinados en algún momento como una constante. Entonces yo lo puedo agregar sin ningún problema. Es parte de una constante. U otro método es mediante la colocación de una media. O el tercero, que normalmente es el que hacemos, que es el método de imputación. Lo que hace es agregar otra variable ahí, otra observación basado en algún cálculo que ya se hizo. Entonces, por ejemplo, yo podría hacer como método de imputación el sustituir ese valor por un valor de la media. Entonces, yo llego y tomo el valor de la media de esa base de datos y lo sustituyo. Siempre tomando o no tomando en cuenta los valores que me van a causar el problema. Entonces, para la sustitución de la media, que es uno de los tratamientos más comunes, yo llego, tengo mi base de datos. Recuerden que agregamos 3 espacios, por lo tanto mi base de datos va a ser de 123. Tengo un N de 123. Recuerden que les dije que entonces el primer método es eliminarlos. No puedo eliminarlos porque mi muestra es de 123. ¿Qué hago entonces con estos 3 valores? Entonces el tratamiento va a ser sustitución
por la media. Entonces tengo que ir a localizar o ver cuál es mi valor de media. De hecho ya lo tengo, voy a volverlo a obtener. ¿Qué pasa? Para obtener la media, por supuesto que no puedo tomar estos datos, porque estos datos me van a causar problemas. Entonces yo voy a ir a obtener un promedio, pero de los datos sin los valores atípicos. Entonces voy y analizo sin valores atípicos. Y recuerden que esta era la media que teníamos en algún momento. 1387,38. Entonces, ¿qué hago? Estos tres valores que tengo aquí, los sustituyo por la media. 1387,38, 1387,38 y 1387,38. Ahora sí, yo puedo llegar y empezar mi análisis estadístico basado en estas 123 muestras, tomando en cuenta estos tres valores que acabo de agregar. Recuerden que este es un caso distinto al que teníamos de los 120, ¿verdad? Aquí yo agregué estos tres valores para poder trabajar esta parte. Ok, entonces, este es uno de los métodos más comunes. En este caso, no nos causaría grandes problemas porque la base de datos es bastante grande, pero cuando las bases de datos son pequeñas y hacemos la sustitución por la media, normalmente los valores se van a ir hacia la tendencia central, es decir, se van a ir a acercar al centro. Vamos a sesgar la variabilidad de esos datos, porque estamos haciendo que varios datos se acerquen al centro. Entonces, recuerden que la variabilidad trabaja sobre la media. Entre más pequeña es la distancia de cada observación respecto al valor central, valor de la media, entonces la variabilidad va a ser menor. Entre más datos que tengan el valor de la media dentro de mi base de datos, pues obviamente la variabilidad va a ser menor. Aquí, por supuesto, pues la variabilidad va a ser menor de estos 123 datos a los que nosotros tenemos, porque estos tres últimos datos que acabamos de agregar son exactamente el valor de la media. Pero bueno, en bases de datos grandes, esta se puede considerar relativamente grande, este método de sustitución por la media funciona muy bien. Da problemas entonces en bases de datos pequeñas. Ahora, ¿qué pasa si tengo una base de datos pequeña? Tengo varios valores atípicos o valores faltantes. ¿Qué hago? Bueno, existe otro método que es el de regresión y nosotros podríamos utilizarlo cuando ya tengamos los conocimientos para realizar regresiones lineales o múltiples, y de esta forma podríamos hacer predicciones de variables por el momento. Entonces, lo único que deben de saber es que es una técnica para encontrar valores y poder agregarlos dentro de mi base de datos. La técnica de regresión lo que hace es predecir datos. Entonces, basados en una fórmula estadística, se predicen los datos. Y otro método de sustitución es una constante, que es muy parecido al de los valores, el de las variables, en donde si yo tengo una constante de esta variable saldos, entonces yo podría agregarla dentro de esta base de datos, es decir, estos tres valores, en lugar de tener el valor de la media, tienen valor de una constante que ya existe desde algún momento, ya se definió una constante y se puede agregar ahí. No todas las variables tienen constantes, por lo tanto este método no es tan utilizado como si el valor de la media. Ok,
Ahora, ¿qué pasa si no eran valores atípicos los que estaban aquí, sino espacios vacíos? Los espacios vacíos, si ustedes hacen un promedio de un espacio vacío, en Excel no sucede nada, porque el espacio vacío no lo contempla. El problema es que no tengo un espacio vacío, sino un 0. Un 0 sí da problemas. Un 0 es un valor y ese 0 se los va a calcular en el valor de la media. Entonces, por lo tanto, deberíamos de tener el espacio vacío para que el valor de la media no se nos vaya no vaya a tener problemas, no vaya a sesgarse, ¿ok? Entonces, eso es por si ustedes tuvieran una base de datos en donde tienen valores faltantes. Recuerden que un valor faltante es un valor, un espacio vacío. Aquí no hay nada. ¿Por qué no hay nada? Bueno, porque tal vez no lo contestaron, no se hizo el registro, en este caso del banco. En una encuesta no se contestó, se puso información que no correspondía a esa respuesta y esa información no la tengo. Entonces es un valor faltante o perdido, también se le llama, un valor que no existe. Entonces, para calcular el valor de la media, para hacer la sustitución de este valor, yo debo contemplar que esté vacío, efectivamente esté vacío, que no tenga un 0, a eso me refiero. ¿Ok? Entonces, esta es la parte para poder analizar los valores atípicos, valores faltantes y valores perdidos. Estas técnicas que ustedes encuentran acá, entonces funcionan para esos 3 tipos. Ya para el de valor faltante, valor perdido o valor atípico. Y con esto finalizamos entonces la clase de valores atípicos.